recording is on. Listo, Mateo, ya puedes comenzar. Listo. Muy buenas noches para todos. El cuento que se va a leer esta noche es Cómo se salvó Wang Fo, de la escritora Marguerite Yourcenar, que es una escritora que ya hemos leído antes en el grupo, de quien leímos Memorias de Adriano. Y este cuento hace parte de una antología de cuentos en los que Oriente es protagonista, todos de la misma autora. Entonces, elegí este porque me pareció el más bonito y espero que les guste. El cuento dice así: ¿Cómo se salvó Wang Fo? El anciano pintor Wang Fo y su discípulo Ling erraban por los caminos del reino de Han. Avanzaban lentamente, pues Wang Fo se detenía durante la noche a contemplar los astros y durante el día a mirar las libélulas. No iban muy cargados, ya que Wang Fo amaba la imagen de las cosas y no las cosas en sí mismas, y ningún objeto del mundo le parecía digno de ser adquirido a no ser pinceles, tarros de laca y rollos de seda o de papel de arroz. Eran pobres, pues Wang Fo trocaba las pinturas por una ración de mijo y despreciaba las monedas de plata. Su discípulo Ling, doblándose bajo el peso de un saco lleno de bocetos, encorvaba respetuosamente la espalda como si llevara encima la bóveda celeste, ya que aquel saco, a los ojos de Ling, estaba lleno de montañas cubiertas de nieve, de ríos en primavera y del rostro de la luna de verano. Ling no había nacido para correr los caminos al lado de un anciano que se apoderaba de la aurora y apresaba al crepúsculo. Su padre era cambista de oro. Su madre era la hija de un comerciante de jade, que le había legado sus bienes maldiciéndola por no ser un hijo. Ling había crecido en una casa donde la riqueza abolía las inseguridades. Aquella existencia, cuidadosamente resguardada, lo había vuelto tímido. Tenía miedo de los insectos, de la tormenta y del rostro de los muertos. Cuando cumplió 15 años, su padre le escogió una esposa y la eligió muy bella, pues la idea de la felicidad le proporcionaba a su hijo, la idea de la felicidad que proporcionaba a su hijo lo consolaba de haber llegado a la edad en que la noche solo sirve para dormir. La esposa de Link era frágil como un junco, infantil como la leche, dulce como la saliva, salada como las lágrimas. Después de la boda, los padres de Link llevaron su discreción hasta el punto de morirse, y su hijo se quedó solo en su casa pintada de cinabrio, en compañía de su joven esposa, que sonreía sin cesar, y de un ciruelo que daba flores rosas cada primavera. Link amó a aquella mujer de corazón límpido, igual que se ama a un espejo que no se empaña nunca, o a un talismán que siempre nos protege. Acudía a las casas de té para seguir la moda, y favorecía moderadamente a bailarinas y acróbatas. Una noche, en una taberna, tuvo por compañero de mesa a Wang Fo. El anciano había bebido para ponerse en un estado que le permitiera pintar con realismo a un borracho. Su cabeza se inclinaba hacia un lado, como si se esforzara por medir la distancia que separaba su mano de la taza. El alcohol de arroz desataba la lengua de aquel artesano taciturno, y aquella noche Wang hablaba como si el silencio fuera una pared y las palabras unos colores destinados a embadurnarla. Gracias a él, Lin conoció la belleza que reflejaban las caras de los bebedores, difuminadas por el humo de las bebidas calientes, el esplendor tostado de las carnes lamidas de una forma desigual por los lengüetazos del fuego y el exquisito color de rosa de las manchas de vino esparcidas por los manteles como pétalos marchitos. Una ráfaga de viento abrió la ventana. El aguacero penetró en la habitación. Wang Fo se agachó para que Lin admirase la lívida veta del rayo, y Lin, maravillado, dejó de tener miedo a las tormentas. Lin pagó la cuenta del viejo pintor. Como Wang Fo no tenía dinero ni morada, le ofreció humildemente un refugio. Hicieron juntos el camino. Lin llevaba un farol.
Su luz proyectaba en los charcos inesperados destellos. Aquella noche, Link se enteró con sorpresa de que los muros de su casa no eran rojos, como él creía, sino que tenían el color de una naranja que se empieza a pudrir. En el patio, Wang Fo advirtió la forma delicada de un arbusto, en el que nadie se había fijado hasta entonces, y lo comparó a una mujer joven que dejara secar sus cabellos. En el pasillo, siguió con arrobo el andar vacilante de una hormiga a lo largo de las grietas de la pared, y el horror que Lin sentía por aquellos bichitos se desvaneció. Entonces, comprendiendo que Wang Fo acababa de regalarle un alma y una percepción nuevas, Link acostó respetuosamente al anciano en la habitación donde habían muerto sus padres. Hacía años que Wang Fo soñaba con hacer el retrato de una princesa de antaño tocando el laúd bajo un sauce. Ninguna mujer le parecía lo bastante irreal para servirle de modelo, pero Link podía hacerlo, puesto que no era una mujer. Más tarde, Wang Fo habló de pintar a un joven príncipe tensando el arco al pie de un alto cedro. Ningún joven de la época actual era lo bastante irreal para servirle de modelo, pero Link mandó posar a su mujer bajo el ciruelo del jardín. Después, Wang Fo la pintó vestida de hada entre las nubes de poniente y la joven lloró, pues aquello era un presagio de muerte. Desde que Link prefería los retratos que le hacía Wang Fo a ella misma, su rostro se marchitaba como la flor que lucha con el viento o con las lluvias de verano. Una mañana la encontraron colgada de las ramas del ciruelo rosa. Las puntas de la bufanda de seda que la estrangulaban flotaban al viento mezcladas con sus cabellos. Parecía aún más esbelta que de costumbre y tan pura como las beldades que cantan los poetas de tiempos pasados. Wang Fo la pintó por última vez, pues le gustaba ese color verdoso que adquiere el rostro de los muertos. Su discípulo Lin desleía los colores y este trabajo exigía tanta aplicación que se olvidó de verter unas lágrimas. Lin vendió sucesivamente sus esclavos, sus jades y los peces de su estanque para proporcionar al maestro tarros de tinta púrpura que venían de Occidente. Cuando la casa estuvo vacía, se marcharon y Link cerró tras él la puerta de su pasado. Wang Fu estaba cansado de una ciudad en donde ya las caras no podían enseñarle ningún secreto de belleza o de fealdad, y juntos ambos, maestro y discípulo, vagaron por los caminos del reino de Han. Su reputación les precedía por los pueblos, en el umbral de los castillos fortificados y bajo el pórtico de los templos donde se refugian los peregrinos inquietos al llegar el crepúsculo. Se decía que Wang Fo tenía el poder de dar vida a sus pinturas gracias a un último toque de color que añadía a los ojos. Los granjeros acudían a suplicarle que les pintase un perro guardián, y los señores querían que les hiciera imágenes de soldados. Los sacerdotes honraban a Wang Fo como a un sabio, el pueblo lo temía como a un brujo. Wang se alegraba de estas diferencias de opiniones que le permitían estudiar a su alrededor las expresiones de gratitud, de miedo o de veneración. Link mendigaba la comida, velaba el sueño de su maestro y aprovechaba sus éxtasis para darle masaje en los pies. Al apuntar el día, mientras el anciano seguía durmiendo, salía en busca de paisajes tímidos, escondidos detrás de los bosquecillos de juncos. Por la noche, cuando el maestro, desanimado, tiraba sus pinceles al suelo, él los recogía. Cuando Wang Fu estaba triste y hablaba de su avanzada edad, Link le mostraba sonriente el tronco sólido de un viejo roble. Cuando Wang Fu estaba alegre y soltaba sus chanzas, Link fingía escucharlo humildemente. Un día, al atardecer, llegaron los arrabales de la ciudad imperial, y Link buscó para Wang Fu un albergue donde pasar la noche. El anciano se envolvió en sus harapos y Link se acostó junto a él para darle calor, pues la primavera acababa de llegar y el suelo de barro estaba helado aún. Al llegar el alba, unos pesados pasos resonaron por los pasillos de la posada. Se oyeron los susurros amedrentados del posadero y unos gritos de mando proferidos en lengua bárbara. Link se estremeció, recordando que el día anterior había robado un pastel de arroz para la comida del maestro.
No puso en duda que venían a arrestarlo y se preguntó quién ayudaría mañana a Wang Fo a vadear el próximo río. Entraron los soldados provistos de faroles. La llama, que se filtraba a través del papel de colores, ponía luces rojas y azules en sus cascos de cuero. La cuerda de un arco vibraba en su hombro y, de repente, los más feroces rugían sin razón alguna. Pusieron su pesada mano en la nuca de Wang Fo, quien no pudo evitar fijarse en que sus mangas no hacían juego con el color de sus abrigos. Ayudado por su discípulo, Wang Fo siguió a los soldados, tropezando por unos caminos desiguales. Los transeúntes, agrupados, se mofaban de aquellos dos criminales a quien probablemente iban a decapitar. A todas las preguntas que hacía Wang, los soldados contestaban con una mueca salvaje. Sus manos atadas le dolían y Link, desesperado, miraba a su maestro sonriendo, lo que era para él una manera más tierna de llorar. Llegaron a la puerta del Palacio Imperial, cuyos muros color violeta se erguían en pleno día como un trozo de crepúsculo. Los soldados obligaron a Wang Fo a franquear innumerables salas cuadradas o circulares, cuya forma simbolizaba las estaciones, los puntos cardinales, lo masculino y lo femenino, la longevidad, las prerrogativas del poder. Las puertas giraban sobre sí mismas mientras se emitían una nota de música, y su disposición era tal que podía recorrerse toda la gama al atravesar el palacio de levante a poniente. Todo se concertaba para dar idea de un poder y de unas sutilezas sobrehumanas, y se percibía que las más ínfimas órdenes que allí se pronunciaban debían de ser definitivas y terribles, como la sabiduría de los antepasados. Finalmente, el aire se enrareció. El silencio se hizo tan profundo que ni un torturado se hubiera atrevido a gritar. Un eunuco levantó una cortina. Los soldados temblaron como mujeres, y el grupito entró en la sala en donde se hallaba el Hijo del Cielo sentado en su trono. Era una sala desprovista de paredes, sostenida por unas macizas columnas de piedra azul. Florecía un jardín al otro lado de los fustes de mármol, y cada una de las flores que encerraban sus bosquecillos pertenecía a una exótica especie traída de allende los mares. Pero ninguna de ellas tenía perfume, por temor a que las meditaciones del dragón celeste se vieran turbadas por los buenos olores. Por respeto al silencio en que bañaban sus pensamientos, ningún pájaro había sido admitido en el interior del recinto, y hasta se había expulsado de allí a las abejas. Un alto muro separaba el jardín del resto del mundo, con el fin de que el viento, que pasa sobre los perros reventados y los cadáveres de los campos de batalla, no pudieran permitirse ni rozar siquiera la manga del emperador. El maestro celeste se hallaba sentado en un trono de jade, y sus manos estaban arrugadas como las de un viejo, aunque apenas tuviera 20 años. Su traje era azul, para simular el viento, y verde, para recordar la primavera. Su rostro era hermoso, pero impasible como un espejo colocado a demasiada altura y que no reflejara más que los astros y el implacable cielo. A su derecha tenía al ministro de los placeres perfectos, y a su izquierda al consejero de los tormentos justos. Como sus cortesanos, alineados al pie de las columnas, aguzaban el oído para recoger la menor palabra que de sus labios escapara. Perdón, es que se me apagó el monitor. Son las 8 de la tarde. Ya. Había adquirido la costumbre de hablar siempre en voz baja. Dragón celeste, dijo Wang Fo prosternándose. Soy viejo, soy pobre y soy débil. Tú eres como el verano, yo soy como el invierno. Tú tienes 10.000 vidas, yo no tengo más que una y pronto acabará. ¿Qué te he hecho yo? Han atado mis manos que jamás te hicieron daño alguno. ¿Y tú me preguntas qué es lo que me has hecho, viejo Wang Fo? Dijo el emperador. Su voz era tan melodiosa que daban ganas de llorar. Levantó su mano derecha. Levantó su mano derecha, que los reflejos del suelo de jade transformaban en glauca como una planta submarina,
y Wang Fo, maravillado por aquellos dedos tan largos y delgados, trató de hallar en sus recuerdos si alguna vez había hecho del emperador o de sus ascendientes un retrato tan mediocre que mereciese la muerte. Mas era poco probable, pues Wang Fo hasta aquel momento apenas había pisado la corte de los emperadores, prefiriendo siempre las chozas de los granjeros o, en las ciudades, los arrabales de las cortesanas y las tabernas del muelle en las que disputan los estribadores. ¿Me preguntas lo que me has hecho, viejo Wang Fo?, prosiguió el emperador, inclinando su cuello delgado hacia el anciano que lo escuchaba. Voy a decírtelo, pero como el veneno ajeno no puede entrar en nosotros, sino por nuestras 9 aberturas, para ponerte en presencia de tus culpas, deberé recorrer los pasillos de mi memoria y contarte toda mi vida. Mi padre había reunido una colección de tus pinturas en la estancia más escondida del palacio, pues sustentaba la opinión de que los personajes de los cuadros deben ser sustraídos a las miradas de los profanos, en cuya presencia no pueden bajar los ojos. En aquellas salas me educaron a mí, viejo Wang Fo, ya que habían dispuesto una gran soledad a mi alrededor para permitirme crecer. Con objeto de evitarle a mi candor las salpicaduras humanas, habían alejado de mí las agitadas olas de mis futuros súbditos, y a nadie se le permitía pasar ante mi puerta, por miedo a que la sombra de aquel hombre o mujer se extendiera hasta mí. Los pocos y viejos servidores que se me habían concedido se mostraban lo menos posible. Las horas daban vueltas en círculo, los colores de tus cuadros se reavivaban con el alba y palidecían con el crepúsculo. Por las noches yo los contemplaba cuando no podía dormir, y durante 10 años consecutivos estuve mirándolos todas las noches. Durante el día, sentado en una alfombra cuyo dibujo me sabía de memoria, reposando la palma de mis manos vacías en mis rodillas de amarilla seda, soñaba con los goces que me proporcionaría el porvenir. Me imaginaba el mundo con el país de Han en medio, semejante al llano monótono hueco de la mano surcada por las líneas fatales de los 5 ríos. A su alrededor, el mar donde nacen los monstruos y más lejos aún, las montañas que sostienen el cielo. Y para ayudarme a imaginar todas esas cosas, yo me valía de tus pinturas. Me hiciste creer que el mar se parecía a la vasta capa de agua extendida en tus telas, tan azul que una piedra al caer no puede por menos de convertirse en zafiro, que las mujeres se abrían y se cerraban como las flores, semejantes a las criaturas que avanzan, empujadas por el viento, por los senderos de tus jardines, y que los jóvenes guerreros de delgada cintura que velan en las fortalezas de las fronteras eran como flechas que podían traspasarnos el corazón. A los 16 años vi abrirse las puertas que me separaban del mundo. Subí a la terraza del palacio a mirar las nubes, pero eran menos hermosas que las de tus crepúsculos. Pedí mi litera, sacudido por los caminos, cuyo barro y piedras yo no había previsto. Recorrí las provincias del imperio sin hallar tus jardines llenos de mujeres parecidas a luciérnagas, aquellas mujeres que tú pintabas y cuyo cuerpo es como un jardín. Los guijarros de las orillas me asquearon de los océanos. La sangre de los ajusticiados es menos roja que la granada que se ve en tus cuadros. Los parásitos que hay en los pueblos me impiden ver la belleza de los arrozales. La carne de las mujeres vivas me repugna tanto como la muerta que cuelga de los ganchos en las carnicerías, y la risa soez de mis soldados me da náuseas. Me has mentido, Wang Fo, viejo impostor. El mundo no es más que un amasijo de manchas confusas, lanzadas al vacío por un pintor insensato, borradas sin cesar por nuestras lágrimas. El reino de Han no es el más hermoso de los reinos y yo no soy el emperador. El único imperio sobre el que vale la pena reinar es aquel donde tú penetras, viejo Wang Fo, por el camino de las 1000 curvas y de los 10.000 colores. Solo tú reinas en paz sobre unas montañas cubiertas por una nieve que no puede derretirse y sobre unos campos de narcisos que nunca se marchitan. Y por eso, Wang Fo, he buscado el suplicio que iba a reservarte, a ti cuyos sortilegios han hecho que me asquee de cuanto poseo y me han hecho desear lo que jamás podré poseer.
y para encerrarte en el único calabozo de donde no vas a poder salir, he decidido que te quemen los ojos, ya que tus ojos, Wang Fo, son las dos puertas mágicas que abren tu reino. Y puesto que tus manos son los dos caminos divididos en 10 bifurcaciones que te llevan al corazón de tu imperio, he dispuesto que te corten las manos. ¿Me has entendido, viejo Wang Fo? Al escuchar esta sentencia, el discípulo Lin se arrancó del cinturón un cuchillo mellado y se precipitó sobre el emperador. 2 guardias lo apresaron. El Hijo del Cielo sonrió y añadió con un suspiro: y te odio también, viejo Wang Fo, porque has sabido hacerte amar, porque has sabido hacerte amar. Matad a ese perro. Lin dio un salto para evitar que su sangre manchase el traje de su maestro. Uno de los soldados levantó el sable y la cabeza de Lin se desprendió de su nuca, semejante a una flor tronchada. Los servidores se llevaron los restos y Wang Fo, desesperado, admiró la hermosa mancha escarlata que la sangre de su discípulo dejaba en el pavimento de piedra verde. El emperador hizo una seña y 2 eunucos limpiaron los ojos de Wang Fo. Óyeme, viejo Wang Fo, dijo el emperador, y seca tus lágrimas, pues no es el momento de llorar. Tus ojos deben permanecer claros, con el fin de que la poca luz que aún les queda no se empañe con tu llanto, ya que no deseo tu muerte solo por rencor, ni solo por crueldad quiero verte sufrir. Tengo otros proyectos, viejo Wang Fo. Poseo, entre la colección de tus obras, una pintura admirable en donde se reflejan las montañas, el estuario de los ríos y el mar, infinitamente reducidos, es verdad, pero con una evidencia que sobrepasa a la de los objetos mismos, como las figuras que se miran a través de una esfera. Pero esta pintura se halla inacabada, Wang Fo, y tu obra maestra no es más que un esbozo. Probablemente en el momento en que la estabas pintando, sentado en un valle solitario, te fijaste en un pájaro que pasaba, o en un niño que perseguía al pájaro, y el pico del pájaro o las mejillas del niño te hicieron olvidar los párpados azules de las olas. No has terminado las franjas del manto del mar, ni los cabellos de algas de las rocas. Wang Fo, quiero que dediques las horas de luz que aún te quedan a terminar esta pintura, que encerrará de esta suerte los últimos secretos acumulados durante tu larga vida. No me cabe duda de que tus manos, tan próximas a caer, temblarán sobre la seda y el infinito penetrará en tu obra por esos cortes de la desgracia. Ni me cabe duda de que tus ojos, tan cerca de ser aniquilados, descubrirán unas relaciones al límite de los sentidos humanos. Tal es mi proyecto, viejo Wang Fo, y puedo obligarte a realizarlo. Si te niegas, antes de cegarte, quemaré todas tus obras y entonces serás como un padre cuyos hijos han sido asesinados y destruidas sus esperanzas de posteridad. Piensa más bien, si quieres, que esta última orden es una consecuencia de mi bondad, pues sé que la tela es la única amante a quien tú has acariciado, y ofrecerte unos pinceles, unos colores y tinta para ocupar tus últimas horas es lo mismo que darle una ramera como limosna a un hombre que va a morir. A una seña del dedo meñique del emperador, 2 eunucos trajeron respetuosamente la pintura inacabada donde Wang Fo había trazado la imagen del cielo y del mar. Wang Fo se secó las lágrimas y sonrió, pues aquel apunte le recordaba su juventud. Todo en él atestiguaba una frescura de alma a la que ya Wang Fo no podía aspirar, pero le faltaba, no obstante, algo, pues en la época en la que había pintado Wang, todavía no había contemplado lo bastante las montañas, ni las rocas que bañan en el mar sus flancos desnudos, ni tampoco se había empapado lo suficiente de la tristeza del crepúsculo. Wang Fo eligió uno de los pinceles que le prestaba un esclavo y se puso a extender sobre el mar inacabado amplias pinceladas de azul. Un eunuco en cuclillas a sus pies desleía los colores. Hacía esta tarea bastante mal, y más que nunca Wang Fo echó de menos a su discípulo Lin. Wang empezó por teñir de rosa la punta del ala de una nube posada en una montaña.
Luego añadió a la superficie del mar unas pequeñas arrugas que no hacían sino acentuar la impresión de su serenidad. El pavimento de jade se iba poniendo singularmente húmedo, pero Wang Fo, absorto en su pintura, no advertía que estaba trabajando sentado en agua. La frágil embarcación, agrandada por las pinceladas del pintor, ocupaba ahora todo el primer plano del rollo de seda. El ruido acompasado de los remos se elevó de repente en la distancia, rápido y ágil como un batir de alas. El ruido se fue acercando, llenó suavemente toda la sala y luego cesó. Unas gotas temblaban, inmóviles, suspendidas de los remos del barquero. Hacía mucho tiempo que el hierro al rojo vivo destinado a quemar los ojos de Wang se había apagado en el brasero del verdugo. Con el agua hasta los hombros, los cortesanos, inmovilizados por la etiqueta, se alzaban sobre la punta de los pies. El agua llegó por fin a nivel del corazón imperial. El silencio era tan profundo que hubiera podido oírse caer las lágrimas. Era Ling, en efecto. Llevaba puesto su traje viejo de diario, y su manga derecha aún llevaba la huella de un enganchón que no había tenido tiempo de coser aquella mañana antes de la llegada de los soldados. Pero lucía alrededor del cuello una extraña bufanda roja. Wang Fo le dijo dulcemente mientras continuaba pintando: te creía muerto. Estando vos vivo, dijo respetuosamente Ling, ¿cómo podría yo morir? Y ayudó al maestro a subir a la barca. El techo de jade se reflejaba en el agua, de suerte que Ling parecía navegar por el interior de una gruta. Las trenzas de los cortesanos sumergidos ondulaban en la superficie como serpientes, y la cabeza pálida del emperador flotaba como un loto. Mira, discípulo mío, dijo melancólicamente Wang Fo, esos desventurados van a perecer, si no lo han hecho ya. Yo no sabía que había bastante agua en el mar para ahogar a un emperador. ¿Qué podemos hacer? No temas nada, maestro, murmuró el discípulo. Pronto se hallarán a pie enjuto y ni siquiera recordarán haberse mojado las mangas. Tan solo el emperador conservará en su corazón un poco de amargor marino. Estas gentes no están hechas para perderse por el interior de una pintura. Y añadió: la mar está tranquila y el viento es favorable. Los pájaros marinos están haciendo sus nidos. Partamos, maestro, al país al país de más allá de las olas. Partamos, dijo el viejo pintor. Wang Fo cogió el timón y Lin se inclinó sobre los remos. La cadencia de los mismos llenó de nuevo toda la instancia, firme y regular como el latido de un corazón. El nivel del agua iba disminuyendo insensiblemente en torno a las grandes rocas verticales que volvían a ser columnas. Muy pronto, tan solo unos cuantos charcos brillaron en las depresiones del pavimento de jade. Los trajes de de los cortesanos estaban secos, pero el emperador conservaba algunos copos de espuma en la orla de su manto. El rollo de seda pintado por Wang Fo permanecía sobre una mesita baja. Una barca ocupaba todo el primer plano. Se alejaba poco a poco, dejando tras ella un delgado surco que volvía a cerrarse sobre el mar inmóvil. Ya no se distinguía el rostro de los dos hombres sentados en la barca, pero aún podía verse la bufanda de Ling y la barba de Wang Fo que flotaba al viento. La pulsación de los remos fue debilitándose y luego cesó, borrada por la distancia. El emperador, inclinado hacia adelante, con la mano a modo de visera delante de los ojos, contemplaba alejarse la barca de Wang Fo, que ya no era más que una mancha imperceptible en la palidez del crepúsculo. Un vaho de oro se elevó, desplegándose sobre el mar. Finalmente, la barca viró en derredor a una roca que cerraba la entrada a la alta mar. Cayó sobre ella la sombra del acantilado, borróse el surco de la desierta superficie y el pintor Wang Fo y su discípulo Lin desaparecieron para siempre en aquel mar de jade azul que Wang Fo acababa de inventar. Fin. Hermosísimo. Mateo,
parecía más una tarde de poesía que de puro cuento. ¿Cómo dices, Elizabeth? Perdona. Que parecía más una tarde de poesía que de puro cuento. Sí, sí, evidentemente el cuento está escrito de una forma muy, muy poética. Está lleno está lleno de colores, está lleno de imaginación. El cuento en sí mismo parece como si fuera una pinturita. Eh, sí, evidentemente, es que una narración, también por la forma en que están dispuestas los acontecimientos y de tal, eh, pues parece más un poema que un cuento al uso. Me pareció hermosísimo, lleno de figuras literarias, lleno de representaciones simbólicas, eh, contenterizar, no sé, me acoginando. O sea, no sé, me pareció hermosa, me parecieron hermosas todas las descripciones de todo, del clima, de los paisajes. En momentos como que cerré los ojos y solamente me concentré en tu voz leyendo y pude imaginarme supremamente como fiel toda la narración y la historia pues impresionante. Me pareció toda una joya narrativa. Me encantó. Gracias, Edna. Me alegra que te haya gustado. ¿Hay que levantar la mano o cómo funciona? Ahí levanté la mano. Si quieres decir algo, Enrique. No, solamente felicitarlo, Mateo, muy bien seleccionada esa pieza. Como dijo Edna, es bastante descriptiva la obra. Era muy fácil imaginar cada situación, cada paisaje que la escritora Marguerite Yourcenar narraba. Entre otras, es una de mis escritoras favoritas. Por razones obvias, tiene una habilidad impresionante para plasmar a través de las letras muchos sentimientos, muchas emociones. Y también de alguna manera el cuento refleja un poco situaciones de la vida actual, ¿no? El, digamos que un poco la irracionalidad del emperador al querer castigar a Wang Fo por cosas que no tenían como mucho sentido. La bonita amistad que su discípulo mostraba, más que amistad, era como una veneración a ese maestro que le estaba enseñando cosas. Y la simpleza de la vida, me impresiona cómo este señor, este artista con tanto talento, rechazaba el pago pecuniario por sus obras y solamente, por lo que yo entendí, se dedicaba a vivir. Simplemente eso, ese es como el mensaje que deja en mí, el vivir sin mayores pretensiones, y al final la vida lo compensa a uno. Es como una interpretación que hago de la obra. De nuevo, muchas gracias, Mateo, y gracias a todos. Muy bonito el cuento. Gracias, Enrique. Sí, a mí también me hizo pensar mucho en eso de, como de apreciar las cosas simples. Por ejemplo, que Wang Fo siempre andaba como fijándose en los colores, en las formas de las cosas. Y a veces uno tiene obras de arte en la naturaleza, pero uno por estar, qué sé yo, en el celular o algo así, uno no toma plena conciencia de la belleza que puede estar atestiguando. Un atardecer, un cielo violeta,
una flor allí perdida en algún prado, solitaria, que le da color, le da vida. Entonces también me hace pensar mucho, como el cuento es tan visual, me hace pensar mucho en lo que a veces uno tiene en las narices, pero por estar atento a otras cosas no logra percibir. Por aquí Karen dice, muchas gracias, qué hermosa lectura, de acuerdo a las descripciones, en especial la de colores, un muy buen viaje. Mario. Buenas noches, muchas gracias Mateo por la lectura. No, a mí me gustó también el cuento, muy de acuerdo con lo que dicen de que es muy poético. Y a mí el cuento también me hizo pensar como en la sabiduría de la vejez. Juanfo fue una persona que en medio de todo sacó ¿cómo decirlo? Letargo a Link. O sea, Link está como en una vida muy cómoda, muy llena como de confort, por decirlo de alguna manera, pero ese confort no, o sea, no lo dejaba apreciar la belleza de la vida, lo que decía ahorita Mateo, o de las cosas. Entonces me hizo pensar un poco en eso, como en esa sabiduría de las personas que ya han vivido muchas experiencias y que, digamos, a veces de esas experiencias saben mirar un poco más allá de lo que tienen enfrente y pues me hizo pensar en eso, en la vejez y también en, digamos, en el emperador que él vivió desde su infancia toda una vida rodeado de estética, ¿no? Obras de arte, como de cosas muy bellas, ¿no? Que eran los cuadros de Van Gogh. Y al salir a la realidad se sintió decepcionado porque la realidad era más fea que las obras de arte, ¿no? Que es como el tema de que el arte, ¿cómo es? El arte imita la vida o la vida imita el arte, no me acuerdo bien cómo es la frase, pero entonces digamos a veces las obras de arte tienden a ser mucho más sublimes que la misma realidad. Y me gustó bastante el cuento, es un cuento muy pintoresco, ¿no? Por el tema incluso de los colores, a medida que uno lo va leyendo, o sea, como que en la mente uno se van haciendo como las mezclas de los colores que van describiendo y de las formas. Y el final me gustó, pues que digamos que de pronto está un poco de interpretaciones, pero al final yo le entiendo que su última obra, Wang Fo, pintó su vida con su discípulo más querido, antes de perder la vista. Quiso como pintar su fuga hacia otros terrenos. Y era eso. Muchas gracias y bueno. Gracias, Mario. Sí, completamente de acuerdo. Por aquí va a hablar Fellow Gister, qué pena que no sé el nombre. Fellow Gister. ¿Seré yo? Sí, Pero sí. Sí, sí, soy señorita. yo. Ay, qué pena, pero no sabía que había salido ese nombre, no sé por qué sale ese nombre. Bueno, agradecerte por lo del cuento. Está muy lindo y bueno, como para sacar algo diferente de todos los que han comentado. La parte del realismo mágico se ve bastante, cómo tiene el paralelo entre una realidad y cómo la perspectiva de este personaje pues nos hace ver otras cosas. Lo que es normal para algunos, para él era todo un arte, desde las libélulas, la noche, el día, los colores.
y cómo logra expresar con palabras toda esta parte descriptiva y ese paralelismo como con una cruda realidad, por decirlo de una forma. Me encanta esa parte descriptiva. Creo que muy pocos escritores logran narrar esas cosas que se ven con los ojos y se tocan con el alma. Es muy difícil encontrar algo así que, bueno, esa parte como de realismo mágico me gustó mucho y bueno, mira como esa acotación. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí, completamente de acuerdo. Hay una habilidad allí para crear imágenes y crear sensaciones a través de las palabras, que eso es algo muy difícil. Y si bien es un cuento que está, es una historia que está narrada a través de un texto, es muy, muy visual. Y eso tiene un gran mérito. Bien, Cristian, había alzado la mano, me parece. Sí, 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 sí. Yo lo veo como que el pintor, el emperador toma de ofensa todas las obras del pintor, porque él está rodeado de un jardín, de un mundo aparte, de una burbuja imperial, y el pintor se rodea de la gente del pueblo, de las chozas, de los borrachos. Entonces, mostrar esa, y cuando el emperador sale al mundo real y ve que no es tan bonito como él está acostumbrado y como se lo pintó el pintor, lo toma como una ofensa y siendo él, o sea, son los chinos que son los hijos del cielo, creo que ahí viene también el hecho de que el pintor se haya perdido en el mar con su discípulo, porque es el mar el que refleja el cielo. Entonces, como que ellos son los que aparentan ser como los demás, pero realmente están en su única perspectiva del mundo, que los otros no son capaces de visualizar, de entender, porque solo Lin fue el único que cayó ante la verdad del maestro, por decirlo de alguna forma. Gracias, Cristian. Fellow Gister creo que había vuelto a levantar la mano. Diana. Sí, me llamó Diana, pero no, lo que quería era quitar como la manito para que supieran Ah, que ya, pues ya había hablado, pero al parecer este no es como Meet y lo que hice fue duplicarla. Qué pena. Ok. Bien. De pronto alguien más quisiera anotar algo adicional. Yo creo que simplemente recogería muchos de los comentarios que ya han hecho las demás personas. Completamente encantada de este cuento y de que lo hayas podido compartir. Me gustó mucho el tipo de lenguaje y que precisamente permite, como decía, creo que Edna, cerrar los ojos y adentrarse a través de ese ritmo de palabras y de esa construcción del lenguaje en esa creación de la imagen y de la historia de ese hilo que lo termina uno abrazando y llevándolo. Entonces me pareció muy bonito, me gustó mucho. Y pues nada, muchísimas gracias, Mateo. Gracias, Mati. Listo. De pronto, si nadie más tiene algo adicional que anotar, pues les agradezco muchísimo la atención prestada. Me alegra que les haya gustado el cuento. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que así como Edna, pues se hayan dejado llevar por las sensaciones que se crean a través de las palabras.
Gracias, Mateo. Mateo, gracias. Muchas gracias, Mateo. Gracias, Mateo. Muchas gracias, muy lindo. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Edna, gracias a todos.